Bien, hola a todos, estamos aquí reunidos hoy, 15 de noviembre de 2018, Día Mundial de la Filosofía, en el cementerio de San Isidro, delante de la tumba de José Ortega y Gasset, para celebrar la segunda edición del Funeral de la Filosofía. El Funeral de la Filosofía es una iniciativa que lanzamos el año pasado Miguel Ballarín y un servidor para reflexionar sobre la situación mortal en la que se encuentra y se encontraba esta disciplina. Hace justo un año, Miguel Ballarín y un servidor compramos 2 docenas de libros considerados clásicamente como libros fundamentales de la historia de la filosofía, con el objetivo de incinerar un tercio de ellos, reciclar un tercio de ellos para imprimir una tirada limitada de los discursos que entonces se pronunciaron y enterrar otro tercio en el Museo Mausoleo de Morille. La idea era básicamente encarnar a pequeña escala, como si fuera una suerte de vacuna, los peligros que acechan la filosofía y al mismo tiempo convertir a los clásicos de esta disciplina en abono literal para 2 jóvenes que estamos empezando en esto de la filosofía. Al final, dadas las dificultades a las que nos enfrentamos a la hora de encontrar una empresa de reciclaje de papel que a su vez fuera imprenta y que estuviera disponible a imprimir nuestros discursos, decidimos enterrar el tercio correspondiente también en el Museo Mausoleo de Morille, y actualmente los discursos del año pasado tan solo se pueden consultar en internet, ya sea en formato textual o audiovisual. Esta eventualidad, el hecho de que nuestros discursos del año pasado no se hayan podido imprimir y tan solo se puedan consultar en internet, me permite o me da pie a comentar uno de los malentendidos que ha surgido cuando se ha publicado la edición del año pasado de este funeral. Al subir el vídeo de los discursos del año pasado a YouTube, me ha sorprendido cómo la mayor parte de los comentarios subrayaban el hecho de que yo llevara mi discurso en una tableta, en un iPad, para ser más exactos. Esto puede parecer una pura anécdota, un detalle sin importancia, pero apunta a un posible malentendido, a una malinterpretación que quisiera despejar de inmediato. Al quemar e incinerar un conjunto de libros en papel, de libros analógicos, nuestra intención no era sugerir algo así como que la edición analógica está obsoleta y que hay que quemar el libro en papel para mayor gloria del libro digital. Cualquiera que conozca el mundo editorial sabe que actualmente el formato analógico y el digital están condenados a permanecer y complementarse. De hecho, la imagen completa de esos discursos muestra cómo Miguel Ballarín lleva sus discursos por escrito y yo los llevo en iPad. Hoy, para evitar cualquier malentendido, los he traído incluso impresos. Permitidme que, a diferencia del año pasado, donde había que clarificar las intenciones del funeral, pues este año vaya de una manera un poco más improvisada y no lea de manera continua lo que tengo aquí escrito. La razón por la cual estamos aquí reunidos es para intercambiarnos la custodia de la urna que aloja las cenizas quemadas el año pasado, esta urna que tengo entre mis manos, aprovechando la ocasión para reflexionar de nuevo sobre la muerte de la filosofía y aprovechar también para decir algunas palabras sobre el filósofo delante de cuya tumba nos vamos a reunir. Este año nos hemos reunido delante de la tumba de José Ortega y Gasset, y el año que viene, el jueves 14 de noviembre de 2019, proponemos reunirnos delante de la tumba de José Antonio Primo de Rivera, por seguir con la genealogía orteguiana y aprovechando también la ocasión de que para dentro de un año ya se habrá implementado el proyecto de ley que fuerza al desenterramiento de Franco de ese Valle de los Caídos. Reunirnos delante de la tumba de José Antonio Primo de Rivera, considerado el mártir filósofo del bando sublevado franquista, nos permitirá también reflexionar acerca de la memoria histórica, un tema yo creo que es crucial para lo que estamos aquí tratando. ¿Por qué motivo elegimos la tumba de José Ortega y Gasset para esta segunda edición del Funeral de la Filosofía? En primera instancia, porque José Ortega y Gasset está considerado de manera casi unánime como el principal de los filósofos españoles, y para los que tan solo tengan un conocimiento de la historia de la filosofía mediado por lo poco que se da de ella en el bachillerato, el único filósofo español. Como de alguna forma nuestro objetivo es mostrar la vitalidad de esta disciplina, resulta importante de alguna forma partir del tópico que la está prácticamente condenado a no a muerte, mostrando cómo evidentemente Ortega y Gasset no es el único filósofo español, pero sí uno de los más señeros y uno de los más interesantes para reflexionar sobre el tema de la relación entre mortandad y bibliografía. Uno de los textos fundamentales de Ortega y Gasset que tratan esta cuestión, la cuestión de la relación con los clásicos a través de los libros, es La misión del bibliotecario.
un texto poco conocido, una conferencia pronunciada en mayo de 1935 en París, en francés, delante del Congreso Internacional de Bibliotecarios. En esa conferencia, como suele ser habitual en las conferencias de Ortega y Gasset, él comienza analizando el título de la misma, la misión del bibliotecario. ¿En qué consiste exactamente la misión? ¿Cuál es el concepto, la idea filosófica que maneja Ortega y Gasset de misión? Para Ortega y Gasset no es posible que haya misiones sin ser humano. Los objetos no pueden realizar misiones porque están determinados de manera necesaria y no contingente a hacer determinados cursos de acción en caso de que sean operables, mientras que los seres humanos tienen la capacidad de tomar decisiones e integrarlas en un proyecto vital que también los defina como lo que son. En ese sentido, se puede decir que no hay misión sin ser humano, pero tampoco hay ser humano sin misión. Lo característico de la necesidad humana es que esta necesidad está percibida desde el punto de vista biográfico como un proyecto vital, como una misión personal, que a juicio de Ortega y Gasset es el conjunto de decisiones que tenemos que tomar ante las diversas posibilidades que se nos presentan biográficamente. Frente a esto, que es la misión personal, Ortega y Gasset define la misión profesional como la vocación en la que los proyectos individuales se engarzan con ciertas necesidades o corrientes de tipo social. Una vez descrito o definido el concepto filosófico de misión que está manejando Ortega y Gasset, lo que hace en esa conferencia es abordar la cuestión de la bibliografía y de la función del bibliotecario. ¿Qué es en última instancia un libro? La concepción que tiene Ortega y Gasset de la escritura y de la literatura y de la bibliografía es básicamente platónica. Un libro es un fármaco de la memoria, como dijo de manera célebre Platón acerca de la escritura en el Fedro. La escritura nos permite al mismo tiempo externalizar la memoria en dispositivos objetivos y nos incentiva a olvidar aquello que hemos externalizado. Sin memoria, las ideas, que a juicio de Ortega y Gasset son funcionales para la existencia, no pueden conservarse y preservarse. El libro, en esta medida, es un dispositivo, insisto, externo de memoria. La acumulación de ideas en libros implica, a juicio de Ortega y Gasset, un cierto progreso histórico, aunque sea un progreso meramente por acumulación. El hecho de que la acumulación del saber bibliográfico esté asociado al progreso histórico le lleva a Ortega y Gasset a afirmar que cuanto más libros se publican, más rápido va la historia. Así, la historia de la edición y la catalogación de los libros es al mismo tiempo la historia del progreso histórico. Dice lo siguiente Ortega y Gasset acerca de la función del libro, comentando el Fedro de Platón al final de esa conferencia. El libro, pues, al conservar solo las palabras, conserva solo la ceniza del efectivo pensamiento. Para que éste reviva y perviva no basta con el libro. Es preciso que otro hombre reproduzca en su persona la situación vital a que aquel pensamiento respondía. Solo entonces puede afirmarse que las frases del libro han sido entendidas y que el decir pretérito se ha salvado. Platón expresa esto diciendo que solo entonces los pensamientos del libro son hijos legítimos, porque solo entonces quedan verdaderamente pensados y recobran su nativa evidencia. Pero esto no podrá hacerlo sino aquel que se encuentra siguiendo la misma pista que el autor, y que, por tanto, antes de leer del libro, ya ha pensado sobre el tema y conoce sus veredas. Cuando no se hace esto, cuando se lee mucho y se piensa poco, el libro es un instrumento terriblemente eficaz para la falsificación de la vida humana. Y aquí cita una traducción del Fedro bellísima, que yo también voy a leer. Dice lo siguiente Platón en esta traducción de comienzos del siglo XX. Confiando los hombres en lo escrito, creerán hacerse cargo de las ideas, siendo así que las toman por fuera gracias a señales externas y no desde dentro, por sí mismos. Atestados de presuntos conocimientos que no han adquirido de verdad, se creerán aptos para juzgar de todo cuanto, en rigor, no saben nada, y además serán inaguantables, porque en vez de ser sabios, como se supone, serán solo cargamentos de frases. Resulta un poco paradójico leer estas frases precisamente cuando se está criticando el propio ejercicio de la sobrelectura. Bien, una vez expuesta su idea de la misión y su idea del libro, Ortega y Gasset aborda la historia de los bibliotecarios, comenzando por el siglo XV. Hasta entonces, hasta el siglo XV, la ocupación del libro, o el quehacer del libro, como suele decir Ortega, era algo infrasocial, era algo latente, secreto, intestinal, confinado al recinto secreto de los conventos. Es en el siglo XV, con la aparición de la imprenta, que se genera la necesidad social de producir y recuperar las humanidades entendidas como el culto
a los libros clásicos. Es en ese momento, dice Ortega y Gasset, que la necesidad del libro se convierte en una vigencia social. La necesidad del libro, según Ortega y Gasset, toma en esta época la cariz de la fe en el libro. La función del bibliotecario, pero también del editor o del librero, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, es esta, la de la producción del libro, la recuperación de los clásicos y la puesta en marcha de la industria editorial, ya no manuscrita, sino mecanografiada. En el siglo XIX hay una transformación de la función del bibliotecario, o mejor dicho, una diferenciación de la función del bibliotecario respecto de la función del librero y la del editor, porque en el siglo XIX, dice Ortega y Gasset, el problema ya no es que haya pocos libros, sino que hay pocos lectores, y lo que debe producirse a nivel masivo no es el libro, sino el lector. Es en ese siglo en el que se pone en marcha el proceso de educación de las masas con su alfabetización, el desarrollo de la educación nacional hegemonizada por el Estado y no por el clero, que se aplica a todas las clases sociales. Es entonces cuando aparecen figuras como la del profesor de primaria, que alfabetiza a todos los futuros lectores, que son al mismo tiempo ciudadanos. En este contexto, afirma Ortega y Gasset, la cultura y la razón, que son unas ideas asociadas a la literatura o a la bibliografía, se convierten en religión estatal, sustituyendo la función que hasta entonces había desempeñado Dios. La rebelión de los pueblos, en el siglo XVIII y XIX, según Ortega y Gasset, se realizó en nombre de la razón y la cultura, siendo la sociedad democrática hija del libro. Es, dice Ortega y Gasset, el triunfo del libro escrito por el hombre escritor sobre el libro revelado por Dios y sobre el libro de las leyes dictadas por la autocracia. ¿Cuál es entonces, una vez producida la figura del lector y la realidad del libro, la función del bibliotecario en el siglo XX? Curiosamente, Ortega y Gasset dice que el bibliotecario en el siglo XX debe poner un filtro ante el torrente de libros y el hombre. La cultura nos ha sacado de la selva natural en la que nos encontrábamos, según Ortega y Gasset, para introducirnos en la selva artificial de la bibliografía, una selva hecha de papel, ante la cual no solamente no hay tiempo de leerlo todo, es que ni siquiera hay tiempo para saber cuáles son los libros que deberíamos estar leyendo. El hecho de que no haya tiempo ni siquiera para orientarse bibliográficamente en esta selva, dice Ortega y Gasset, obliga a leer deprisa, rápido y mal, y con una gran impresión de impotencia y fracaso que se proyecta sobre la propia obra que se quiera escribir. Si yo no leo a los demás, ¿por qué deberían los demás leerme a mí? Se piensa ante sí cualquier escritor abrumado ante la producción ingente de bibliografía. La función del bibliotecario, por lo tanto, en el siglo XX, según Ortega y Gasset, es limitar el número de libros que se publican en el presente y cribar los libros publicados en el pasado, impidiendo que se sigan leyendo o que se siga perdiendo el tiempo con libros estúpidos, redundantes o en general dañinos. En una palabra, Ortega lo que está defendiendo es la censura. Y ante los que objetan que la censura coarta la libertad, él afirma que el sistema editorial o libresco no es muy distinto del sistema circulatorio. Del mismo modo que, alcanzado un nivel de complejidad, es necesario y urgente poner semáforos y pasos de peatones, en el sistema editorial no se puede dejar al libre arbitrio de los editores y los escritores lo que se está publicando y lo que se está leyendo, sino que también debe ser regulado estatalmente. Ortega incluso llega a sugerir la posibilidad de crear una estadística de las ideas que permita acceder a la bibliografía de manera fácil y sencilla, facilitando el tiempo que uno está perdiendo en buscar los libros que debería estar leyendo. En palabras de Ortega, y esto nos permite puntualizar algunas de las cosas que dijimos el año pasado, el problema del presente en relación a los libros no es que se lea demasiado poco, es que se lee mucho, pero no se entiende prácticamente nada. Lo dice así con estas palabras que yo he leído y no sé hasta qué punto he entendido. Hoy se lee demasiado. La comodidad de poder recibir con poco o ningún esfuerzo innumerables ideas almacenadas en libros y periódicos, y podríamos enseñar nosotros a través también de Internet, va acostumbrando al hombre, ha acostumbrado ya al hombre medio a no pensar por su cuenta y a no repensar lo que lee, única manera de hacerlo verdaderamente suyo. Buena parte de los terribles problemas públicos que hay hoy planteados proceden de que las cabezas medias están atestadas de ideas inercialmente recibidas, entendidas a medias, desvirtualizadas, atestadas pues de pseudoideas. Esto es lo que dice Ortega acerca de la literatura, la bibliografía en el presente. ¿Cuál es la posición que tenía Ortega en relación a la muerte? Los textos, las oraciones y los discursos fúnebres de Ortega son poco conocidos. El más célebre de ellos es el artículo que escribió en enero de 1937 con motivo de la muerte de Unamuno,
donde afirma de manera célebre que Unamuno era un gran ególatra y que tenía un yo que parecía un ornitorrinco, es decir, que cuando llegaba a cualquier sitio se veía obligado psicológicamente a mostrar esa subjetividad encantadora hasta cierto punto. Pero a mí no me interesa tanto ese texto cuanto los textos que escribe con motivo de la muerte del poeta Francisco Navarro de Ledesma y del filósofo Gumersindo de Azcárate. En septiembre de 1906 muere este poeta, Francisco Navarro Ledesma, un poeta con poca obra, poco conocido en el presente, pero que para la generación de Ortega Set fue crucial, y Ortega decide escribir, para el Imparcial, si no recuerdo mal, un texto titulado Canto a los muertos, a los deberes y a los ideales. En ese texto, Ortega compara a Navarro Ledesma con Sócrates. Igual que Sócrates, ágrafo, convirtió en obra el pensamiento de sus discípulos, así Navarro Ledesma sobrevive en los que siguieron su magisterio, como es el caso de Ortega. Me interesa sobre todo este texto por un fragmento en el que Ortega habla de las cenizas y de la relación que mantenemos con los muertos. Dice lo siguiente: los grandes pueblos han nacido en torno a las cenizas de sus muertos. Egipto, Grecia, Roma se han formado en la religión de los difuntos. La energía de estas razas irradia de las urnas cinerarias que en la secreta penumbra de todos los hogares latía místicamente como corazones inmortales. Los muertos no mueren por completo cuando mueren. Largo tiempo permanecen, largo tiempo flota entre los vivos que les amaron algo incierto de ellos. Si en esta razón respiramos a plenos pulmones y abrimos las puertecillas todas de nuestro sentimentalismo, los muertos entran dentro de nosotros, hacen en nosotros morada y agradecidos, como solo los muertos saben serlo, déjannos en herencia la henchida aljaba de sus virtudes. Esto es lo que dice Ortega en 1906, en 1917, con la muerte de Gumersindo de Azcárate en diciembre de ese año. Ortega Set escribe un sentido texto en el que aborda la figura de Gumersindo como el último representante de la generación de la Primera República. Gumersindo de Azcárate, para quien no lo conozca, es un famoso krausista, tuvo un debate mítico con Menéndez Pelayo. Aprovecha Ortega para exponer su teoría de las generaciones, según la cual en cada momento histórico conviven tres generaciones, la de los abuelos, la de los padres y la de los hijos. En diciembre de 1917, las tres generaciones que coincidían en la historia de España eran la generación de los abuelos, es decir, los miembros de la generación de la Primera República, la de los padres, la generación de los creadores de la Restauración borbónica, y los hijos, entre los cuales se sitúa el propio Ortega, que, en sus propias palabras, aún tenemos blanco y sin armas el escudo. Este mismo paralelismo se podría hacer para el presente. En nuestro caso, nuestros abuelos, filosóficamente hablando, son los pensadores intelectuales que se desarrollaron durante el franquismo. Zubiri, Sacristán, Gustavo Bueno. Nuestros padres, evidentemente, son los filósofos de la transición. Fernando Savater, Eugenio Trías, en mi caso José Luis Villacañas. Y nosotros somos nuevamente una generación de hijos que tiene blanco y sin armas el escudo. La filosofía de la generación de la Segunda República ya no está situada a dos generaciones de distancia, sino a tres. Los filósofos de la República, como Ortega, Unamuno o Ramiro de Maeztu, no son nuestros abuelos, sino nuestros bisabuelos. Pero la relación que mantenemos con ellos es muy similar a la que mantenía Ortega con los filósofos de la Primera República. Dice Ortega estas palabras que se pueden aplicar también al propio Ortega. Eran para nosotros, los miembros de la generación de la Primera República, y digo yo, también los miembros de la generación de la Segunda República, como supervivientes de una época que nos parecía más heroica, más enérgica, de mayor frenesí espiritual, sobre la cual había venido luego un diluvión de corrupción, cinismo y desesperanza. Y no era ciertamente su república lo que nos atraía, era su sentido moral de la vida, su anhelo de saber y de meditar. Frente a ellos, los hombres educados en la Restauración, y nosotros podríamos decir, y también los educados en el franquismo y la transición, parecían desmoralizados y frívolos, exentos de curiosidad y de estudio. Aquellos fueron nuestros profesores, escritores, amigos del libro y de la idea. Estos eran y son abogados, negociantes, aficionados a las mínimas intrigas. Quisiera terminar este discurso hablando sobre la muerte y enterramiento del propio Ortega. En octubre de 1955 muere el filósofo después de un largo padecimiento de cáncer y se le ofrece una absolución sub conditione mediada por su esposa Rosa Espotorno y por sus hijos, habiendo sido Ortega, de manera célebre, un laico, si no un anticlerical durante toda su vida. Los hijos mandaron entonces una carta al ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz Jiménez, carta que no se publicó hasta
abril de 1975, unos meses antes de la muerte de Franco. En esa carta, los hijos justificaban el acto, digamos, de dar una absolución in extremis al que hasta entonces había sido, por decirlo en términos genéricos, el principal filósofo ateo de la historia de España. Dice lo siguiente los hijos: que nuestro padre puso durante toda su vida, y a la vez que Dios estuvo presente en su obra, el más pulcro cuidado, dentro del máximo respeto, de que todos sus actos, aun los que pudieran parecer más nimios, mostrasen su voluntad de vivir católicamente, es cosa de que no cabe a nadie la menor duda. Hombre, a mí la duda sí que me cabe. Vuelvo a subrayar algo: Ortega, que escribió sobre tantos temas, apenas escribió sobre Dios, a diferencia de prácticamente todos los filósofos de nuestra historia. Los estudiantes de entonces de la Universidad Central, actualmente Universidad Complutense de Madrid, se sublevaron ante lo que entendían como una malversación del legado histórico de Ortega a manos de su familia y del régimen franquista, que quiso bautizar en última instancia a Ortega y Gasset. Y decidieron hacer una procesión desde donde entonces estaba situada la Universidad Central, en San Bernardo, hasta este cementerio, la Sacramental de San Isidro. Y justo aquí, hace más de un medio siglo, se leyeron las páginas de Misión de la Universidad, La rebelión de las masas, El tema de nuestro tiempo, acompañadas del siguiente texto, del cual voy a extractar las partes más señaladas, porque todavía se pueden aplicar al presente. Y dijeron lo siguiente los estudiantes de la Universidad Central contra la malversación de la memoria de Ortega y Gasset a manos de su familia y del régimen franquista. Este homenaje póstumo a Ortega y Gasset, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, es el homenaje de los que pudimos haber sido discípulos suyos, de los que no lo somos y estamos sufriendo el vacío que él dejó al abandonar, por causas conocidas, su cátedra de metafísica. Es el homenaje de la juventud universitaria, de los universitarios en universidad que somos, de los que hemos tenido que aprender muchas cosas fuera de las aulas, en libros que no son los de texto, en idiomas que no son el español. Somos discípulos y maestros. Entre Ortega y Gasset y nosotros hay un espacio vacío o mal ocupado. Notamos cada día que falta algo, que nos falta alguien. Nadie nos dice qué es estudiar, cómo debemos estudiar, para qué estudiamos. Nadie nos dice para qué vale la universidad. Y estamos seguros ya de que vale para muy poco y de que es necesario cambiarla mucho. Pero nadie nos dice cómo, nadie defiende que nosotros somos la base de la universidad. Al final del discurso se pide un silencio y dice lo siguiente: nuestro mejor homenaje debe ser el silencio, un silencio de discípulos que se preparan a oír la voz del maestro. Nos va a dar la clase, es la última, pero nosotros podemos hacer que sea también la primera. Silencio. Ortega y Gasset, hombre de España, filósofo universal, amigo de la juventud universitaria, ha muerto. Silencio. Quedan sus libros y aún podemos ser discípulos de él a través de ellos. Silencio. Sus libros van a hablar por él. Sus libros ocupan hoy la cátedra que dejó vacía. Nosotros, medio siglo después, no tenemos ni siquiera los libros porque los hemos incinerado, pero sí que nos queda el recuerdo, que es mucho mejor que la literatura. Y con esto, sin más dilación, le paso a Miguel Ballarín la urna y la palabra. Recuerdo que lo primero que dijo el profesor en mi primera clase sobre Ortega y Gasset fue que la filosofía del siglo XX en España es Ortega y poco más. Según y como quiera entenderse esto, pudiera ser que Ortega haya sido uno de los escasos filósofos que conformaron el gremio el pasado siglo, o que, siéndolo muchos, pocos llegarán a tanto, o quizá que ambas cosas a la vez. Sea como fuere, yo estoy de acuerdo, y quisiera aprovechar esta mañana y este lugar para explicar por qué. Ortega fue un joven también, como nosotros, un joven filósofo incluso, uno casi por defecto atravesado por su situación, término que al tiempo se refinaría en otros. 1898 fue una toma de realidad, si cabe la expresión, y de una realidad muy concreta. Él, como tantos siempre, busca autoafirmarse frente a una generación anterior. Esta, en concreto, responsable en 1875 de la restauración de los Borbones a través de Alfonso XII, tras el sexenio revolucionario. Frente a esto, ¿qué duda cabe de que su generación, la de Baroja, Azorino, Valle Inclán, son ciertamente audaces y rebeldes, críticos y destructivos incluso, para con sus antecesores, como por otra parte, buenos receptores de Schopenhauer, amén de unos de otros, que todos son. Tanto como en su línea la influencia vitalista de Nietzsche en Ramiro de Maeztu y Ortega es si cabe más clara, y a ello llegaremos. Con José Ortega y Gasset y sus compañeros se repite la historia bíblica de su tocayo. Así, como indica el Génesis 37, José es el menor de 12 hermanos y es odiado por los otros por gozar de sueños proféticos, hasta incluso intentarlo matar,
pero este huye y llega a Egipto a leer los sueños del faraón y así llega a primer ministro. Ortega llega el último a su generación y por eso es capaz de tomar distancia con ella y de leer mejor que nadie sus circunstancias y aspiraciones. Muy nietzscheanamente, digo, Ortega atraviesa las 3 fases referidas en el primer discurso de Zaratustra. Es primero un camello que quiere salvaguardar y salvar la realidad española. Es también un león que reniega de la restauración y la condición establecida. Y es, finalmente, un niño que asume un proyecto de liderazgo intelectual para iniciar una época constructiva, lamentando de sus hermanos mayores una falta de capacidad para lo mismo, que en ese talante toma por referente humano a nada menos que Goethe y echa a andar, o a pensar, decidido. En él es explícito el deseo por trascender el carácter periodístico de la intelectualidad española, es decir, de la actualidad sin tiempo, y de poder articularla en consideración a su historia y sus expectativas. En aquel instante todas agrietadas. No es extraño que en ese momento se publiquen 3 estudios sobre el Quijote, el de Azorín, el de Navarro Ledesma y el de Ortega, subrayando hasta qué punto es clara la preocupación, por otra parte muy cervantina, por identificar la decadencia española y solucionarla, y entendiendo que si Cervantes es tan importante es por ser aquello en lo que todos los españoles piensan cuando han de definirse a sí mismos. Al fin y al cabo lo que Ortega ansía es una España vertebrada, y qué mejor tuétano, se podría decir. Cierto es que Ortega dispone de una mirada pagana a un horizonte panteísta, en rica herencia de un Spinoza o un Bruno, por lo que esquiva recorridos religiosos especialmente tortuosos e incluso flagelantes, como el de Unamuno por los mismos temas y la insistencia de aquel en una cierta intrahistoria, que es lo contrario de lo que a Ortega interesa. Es más, en la correspondencia entre estos dos, Ortega declara considerar el cristianismo como uno de los elementos fundamentales de la decadencia española, aludiendo a la necesidad de una reforma en sentido luterano. Puede decirse, y así se ha dicho, como Ernesto acaba de repetir, que llega a ser durante aproximadamente una década el crítico principal de la Iglesia cristiana en España. Y de hecho, en un orden de cosas no tan otro, llega a exclamar: gracias a Dios que estamos perdiendo las colonias. España exigía repensarse. Con este ánimo, en el prólogo a las Meditaciones del Quijote, Ortega se presenta como el primer filósofo español, acto en que parece que la sensatez queda por detrás de la ilusión, la cual sin embargo demuestra ser lo más sensato que cabía proponer en el momento. Al menos, podemos decir como el primer filósofo español europeo. Ilusionante es ciertamente plantear la filosofía como un despliegue vital. Una filosofía de la cultura en la que la cultura objetiva de lo dado como vida social se abrace la cultura subjetiva de nuestra capacidad para repensar y revivir nuestro medio social, en una inquietud pariente de la freudiana dispuesta a renegociar los términos de la vida que vivimos. Esta actitud, que con firmeza puede tildarse de orteguiana, de forma no menos firme puede denominarse llana y simplemente filosófica. Filosofía es el esfuerzo permanente que detiene la inclinación a ser imbécil, lo cual es etimológicamente una redundancia, pues imbécil proviene de imbaculum, alguien sin báculo, sin punto de apoyo que lo ayude a erguirse y a andar, y qué evidente icono de la filosofía. Ortega, en un momento dado, escribe en la misma temperatura en la que hoy nosotros lo hacemos, y lo hace para insistir en que Dilthey, o como él dice, Guillermo Dilthey, es el filósofo más importante de la segunda mitad del siglo XIX. Sobre él apunta que hay ideas superlativas que no están en tal o cual hombre, sino que son los hombres los que están en ellas, como la idea de estoicismo, racionalismo o positivismo. Los nombres de estas ideas matrices designan épocas. Pues bien, la nueva gran idea en que el hombre comenzaba a estar es la de vida, y Dilthey es uno de los primeros en arribar a sus costas. La historia es perfecta continuidad, toda idea proviene de otra, tanto como conduce a la siguiente. Las influencias navegan en ambos sentidos, de forma que el disparo de un gran invento no solo produce sus efectos hacia adelante, sino que da un culatazo sobre el pretérito y repercute en él, influye en el pasado. Este retroefecto es característico y esencial de la casualidad histórica, de la causalidad histórica. La vida, que es permanente creación de futuro, es a la vez permanente reforma del pasado, y no cabe hacer filosofía sin ello en mente. Cito a Dilthey: la vida es una misteriosa trama de azar, destino y carácter. Ante ello, Ortega estuvo convencido de haber llegado paralelamente y por su cuenta a las mismas ideas que Dilthey alcanzó y expuso, subrayando que Dilthey hereda de 2 siglos de idealismo esta enseñanza decisiva: que cuando lo que alguien piensa es un error, lo pensado no tiene realidad, pero queda como realidad el hecho mental de que alguien lo ha pensado. Este, en suma, es el sendero por el que quisiera recorrer, decía, esta mañana y en este lugar, todos juntos, un texto del filósofo José Ortega y Gasset sobre la vida. No desde luego con ínfulas de examen, sino en cuenta de lo pensado y la vida que lo pensó. Esperemos una exequia ufana y leda, vital. Este texto es el de La historia como sistema, de 1935, que Ortega escribe a los 48 años. En él se trabaja sobre una idea principal, la de que la vida es qué hacer. Y continúa:
Por su parte, las creencias son el suelo de nuestra vida, y por eso decimos que uno está en ellas. Los teólogos hacen al respecto una distinción muy perspicaz entre la fe viva y la fe inerte. Creemos en algo con fe viva cuando esa creencia nos basta para vivir, y creemos en algo con fe muerta, con fe inerte, cuando, sin haberla abandonado, estando en ella todavía, no actúa eficazmente en nuestra vida. También el amor vivo se distingue del amor inerte y arrastrado en que lo amado nos es, sin síncope ni eclipse, presente. No tenemos que ir a buscarlo con la atención, sino que al revés nos cuesta trabajo quitárnoslo de delante de los ojos. No quiere esto decir que estemos siempre, ni siquiera con frecuencia, pensando en ello, sino que constantemente contamos con ello. Nuestras creencias, más que tenerlas, las somos. Cabe simbolizar la vida de cada hombre con un banco. Este vive a crédito de un encaje de oro que no suele verse, que yace en lo profundo de cajas metálicas ocultas en los sótanos de un edificio. La más elemental cautela invita a revisar de cuando en cuando el estado efectivo de estas garantías, diríamos que de esas creencias, base de crédito. Regalo a quien interesare el placer de analogar fácilmente este argumento con la situación actual del coeficiente de caja bancario en lo que atañe a cómo se refrenda el valor del dinero actual, o diríamos, de las creencias. El caso es que aparte de lo que crean los individuos como tales, hay siempre un estado colectivo de creencia. Y lo específico de ella es que no depende de que sea o no aceptada por un individuo determinado. A este carácter de la fe social da Ortega el nombre de vigencia, que Ernesto ha tenido a bien recordar. Se dice de una ley que es vigente cuando sus efectos no dependen de que uno la reconozca. Leibniz cuenta que Cristina de Suecia, después de abdicar, hace acuñar una moneda con la inscripción «Non mi bisogna e non mi basta». Y añade Ortega que así piensa el europeo respecto de la ciencia, que ni le hace falta ni le basta. Y pienso que qué difícil encontrar subtítulo mejor para la filosofía en su sentido más estricto. Ortega, quien llega a usar la expresión terrorismo de los laboratorios contra el utopismo científico, comenta de una conferencia del fisiólogo Jacques Loeb acerca de los tropismos como concepto que permite explicar los movimientos elementales de los infusorios, que éste añadió, cito: «Llegará el tiempo en que lo que hoy llamamos actos morales del hombre se expliquen sencillamente como tropismos». Esto lo considera Ortega un atropello y un ucronismo, o como él dice precisa y preciosamente, una llamada calendas griegas. Y tal y como Einstein decía que había que construir en la física conceptos que hagan imposible el movimiento continuo, pues este no se puede medir y ante una realidad inmensurable la física es imposible, Ortega propone como principio formal de la filosofía el excluir las calendas griegas. Acotar. La vida es una cuestión urgente, y se ha de hacer de esta urgencia un método de verdad. Verdad es lo que ahora es verdad. El fracaso de la razón física deja vía libre para la razón vital e histórica. Lo humano se escapa a la razón físico-matemática como el agua por una canastilla. El hombre no es una cosa. Es falso hablar de la naturaleza humana. El hombre no tiene naturaleza. Y con este marco, Ortega aborda pulcras aventuras ontológicas. Hablando de Descartes. ¿Qué inconveniente hay en que la misma res que piensa se extienda y la misma res que se extienda piense? Él las presenta como excluyentes, de donde por cierto Spinoza extrae tranquilamente en su Ética la conclusión de que Dios a una vez piensa y se extiende. Claro que hay que preguntarse qué es eso de la res, término de la ontología tradicional que siempre va conjugado con el de natura, que según Robert Boyle es la regla o sistema de reglas según la cual se comportan los fenómenos, en suma, la ley. Para Parménides, el ser de una cosa es su consistencia fija e invariable. Para Aristóteles es más bien lo que permanece inmutable de una cosa cuando ésta enfrenta cambios y variaciones. Y la physis era el principio invariable de las variaciones. Res era, por tanto, identidad, estabilidad, invariable quietud, ser. De ahí la idea moderna y positivista de la invariabilidad de las leyes de la naturaleza. Hasta Kant nos ha empezado a ver con claridad que el pensamiento no es copia y anejo de lo real, sino operación transitiva que sobre él se ejecuta. El espíritu es identidad estable, por tanto, una cosa, res. Lo idéntico solo puede serlo conceptualmente. El asco frente a la naturaleza de lo que Ortega llama, con genial colmillo por cierto, los caballeros del espíritu, que es al fin y al cabo el conocido asco plotiniano, les lleva no al error de tratar las ideas como realidades corporales, sino al de tratar las realidades como si fueran ideas, esto es, identidades. La anécdota que aquí trae a colación Ortega no tiene el mínimo desperdicio. Heinrich Heine, al salir de una clase de Hegel, le pregunta a su cochero: ¿qué son las ideas? El cochero responde: ¿las ideas? Las ideas son las cosas que se le meten a uno en la cabeza. Pues bien, Ortega opina que el caso es que podemos más formalmente decir que las cosas son ideas que se nos salen fuera de la cabeza y son tomadas por nosotros como realidades. Abro comillas. La necesidad de superar y trascender la idea de naturaleza procede precisamente de que no puede valer esta como realidad auténtica, sino que es algo relativo al intelecto del hombre, el cual a su vez no tiene realidad tomado aparte y suelto. Este es el error de todo idealismo o espiritualismo, sino funcionando en una vida humana, movido por urgencias constitutivas de esta.
Ahora sí que nos encontramos frente a ella liberados de naturalismo, porque hemos aprendido a inmunizarnos del intelectualismo y sus calendas griegas. Ahí está el hecho previo de todos los hechos, en que todos los demás flotan y de que todos emanan, la vida humana según es vivida por cada cual. Cierro comillas. Aquí el eco de Esopo reverbera a través de Ortega como reverberó a través de Marx, y repite hic Rodus hic salta. Aquí está Rodas, salta. Como lo hizo a través de Hegel con su magnífico Ir ist die Rose, ir tanze. En Paladino, la realidad, la vida, se trata de pensarla urgentemente, según se presenta en su primaria desnudez, mediante conceptos atentos solo a describirla y que no aceptan imperativo alguno de la ontología tradicional. Así, la razón físico-matemática, en su forma crasa de naturalismo o en su forma beatífica de espiritualismo, no podía afrontar los problemas humanos, solo podía buscar la naturaleza del hombre, algo de lo que el hombre carece. Aquí Ortega es fulminante. El hombre no es su cuerpo, que es una cosa, ni es su alma, que es otra cosa. El hombre no es una cosa, sino un drama, un acontecimiento, como lo es para él su propia vida. El hombre no encuentra cosas, sino que las pone o supone. Su existir se basa en saber que existe y en no saber nunca exactamente cómo hacerlo. Aquí la expresión de Bergson, l'être en se faisant, ser haciéndose, o lo que es lo mismo, que la vida es un gerundio y no un participio, un faciendum in un factum, decía que la vida es que hacer. Y de aquí una conclusión verdaderamente hermosa, cito: frente al ser suficiente de la sustancia o cosa, la vida es ser indigente. El ente que lo único que tiene es, propiamente, menesteres. El astro, en cambio, va, dormido como un niño en su cuna, por el carril de su órbita. Fin de la cita. El hombre es el ente que se hace a sí mismo, un ente que la ontología tradicional se negaba a entender en cuanto topaba con él, la causa sui. Con la diferencia de que la causa sui solo se ocupaba en ser la causa de sí mismo, pero no en determinar qué sí mismo iba a causar. Él sí contaba con un sí mismo previamente prefijado, consistente, por ejemplo, en la infinitud, y así ve Ortega sagazmente cómo ser humano es bastante más difícil que ser Dios. Para Masinri, el ser humano no solo tiene que hacerse a sí mismo, sino también determinar lo que va a ser. Es causa sui en segunda potencia, es decir, uno es responsable tanto de llevar a cabo lo que decide acometer, como de diseñar el programa según el cual esa acción es la correcta y pertinente. Es este programa, categoría a la que personalmente tan afecto soy, a lo que Ortega llama el yo, el criterio estable de la constitución vital ante las diversas posibilidades que a cada instante se abren ante cada cual. Posibilidades que, por cierto, no me son regaladas, sino que tengo que inventármelas. Invento proyectos de hacer y de ser en vista de las circunstancias. Eso es lo único que encuentro y que me es dado, la circunstancia. Por tanto, el hombre es novelista de sí mismo, original o plagiario. Ya los estoicos hablaban de una imaginación de sí mismo. Entre esas posibilidades, tengo que elegir. Soy libre, por fuerza, lo quiera o no. Condenado a serlo, que diría algún francés. Ente no determinado ni fijado, sino otra estabilidad que es una estabilidad constitutiva. Para Ortega, los conceptos verdaderamente útiles para pensar la realidad son deícticos, o como él los denomina, ocasionales. Esto, ahora, aquí. Así, afirma que el hombre se hace a sí mismo en vista de la circunstancia, que es un dios de ocasión, lo que al fin y al cabo es literalmente la bonita expresión que usó Nicolás de Cusa, Dios occasionatus. La vida es la de cada cual, y Ortega anima a invertir el principio leibniziano y a formular la discernabilidad de los idénticos, pues ni siquiera dos personas con las mismas vidas tendrían la misma vida, y este argumento no es solo de número, por todo lo expuesto. Quién soy pende de lo que he sido, de forma posibilitante y limitante. La razón consiste en una narración. Frente a la razón física hay una razón narrativa. Comprender algo humano es contar una historia. La vida solo se esclarece ante la razón histórica, que es, como la física, una razón a posteriori. El hombre no tiene naturaleza, sino historia. Lo que la naturaleza es a las cosas, es al hombre la historia. Es preciso abandonar la presunción de que lo estable sea preferible a lo mutante. Pero el hombre no solo varía, crece, progresa. Es nuestro privilegio ontológico, y como decía Galileo, los detractores de la mutabilidad merecerían ser convertidos en estatuas. El error del viejo progresismo fue afirmar a priori que progresaba hacia lo mejor, algo que solo podrá dilucidar a posterior la razón histórica. Progresar es acumular ser, o como dice Ortega en una de las expresiones más bellas que he leído yo en mi vida, tesaurizar realidad. Como conclusión, quisiera citar, esta vez completo y por extenso, ese pasaje inmortal del prólogo a las Meditaciones del Quijote, que sin embargo y comprensiblemente nos llega siempre reducido a un aforismo ambiguo. Leo. ¿Cuándo nos abriremos a la convicción de que el ser definitivo del mundo no es materia ni es alma, no es cosa alguna determinada, sino una perspectiva? Dios es la perspectiva y la jerarquía. El pecado de Satán fue un error de perspectiva.
Ahora bien, la perspectiva se perfecciona con la multiplicación de sus términos y la exactitud con que reaccionemos ante cada uno de sus rangos. La intuición de los valores superiores fecunda nuestro contacto con los mínimos, y el amor hacia lo próximo, y menudo, da en nuestros pechos realidad y eficacia a lo sublime. Para quien lo pequeño no es nada, no es grande lo grande. Hemos de buscar para nuestra circunstancia, tal y como ella es, precisamente en lo que tiene de limitación, de peculiaridad, el lugar acertado en la inmensa perspectiva del mundo. No detenernos perpetuamente en éxtasis ante los valores hieráticos, sino conquistar a nuestra vida individual el puesto oportuno entre ellos. En suma, la reabsorción de la circunstancia es el destino concreto del hombre. Mi salida natural hacia el universo se abre por los puertos del Guadarrama o el campo de Ontígola. Este sector de realidad circunstante forma la otra mitad de mi persona. Solo a través de él puedo integrarme y ser plenamente yo mismo. La ciencia biológica más reciente estudia el organismo vivo como una unidad compuesta del cuerpo y su medio particular. De modo que el proceso vital no consiste solo en una adaptación del cuerpo a su medio, sino también en la adaptación del medio a su cuerpo. La mano procura moldarse al objeto material a fin de apresarlo bien, pero a la vez cada objeto material oculta una previa afinidad con una mano determinada. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Benefac loco iliquo natus es, leemos en la Biblia. Por cierto que esta frase no aparece en la Biblia, aunque bien pudiera, que en castellano viene a ser: haz el bien al lugar en que has nacido. Pero a Ortega se lo perdonamos. Y en la escuela platónica se nos da como empresa de toda cultura esta: salvar las apariencias, los fenómenos, es decir, buscar el sentido de lo que nos rodea. Preparados los ojos en el mapa mundi, conviene que los volvamos al Guadarrama. Tal vez nada profundo encontremos, pero estemos seguros de que el defecto y la esterilidad provienen de nuestra mirada. Hay también un logos del Manzanares. Esta humildísima ribera, esta líquida ironía que lame los cimientos de nuestra urbe, lleva, sin duda, entre sus pocas gotas de agua, alguna gota de espiritualidad. Pues no hay cosa en el orbe por donde no pase algún nervio divino. La dificultad arriba en llegar hasta él y hacer que se contraiga. A los amigos que vacilan a entrar en la cocina donde se encuentra, grita Heráclito: entrad, entrad, también aquí hay dioses. También aquí hay dioses. Goethe escribe a Jacobi en una de sus excursiones botánico-geológicas: heme aquí subiendo y bajando cerros, y buscando lo divino, in herbis et lapidibus. Se cuenta de Rousseau que herbolizaba en la jaula de su canario, y Fabre, quien lo refiere, escribe un libro sobre los animalillos que habitaban en las patas de su mesa de escribir. Nada impide el heroísmo, que es la actitud del espíritu, tanto como considerarlo adscrito a ciertos contenidos específicos de la vida. Es menester que donde quiera subsista subterránea la posibilidad del heroísmo, y que todo hombre, si golpea con vigor la tierra donde pisan sus plantas, espera que salte una fuente. Para Moisés el héroe, toda roca es Ontanar. Para Giordano Bruno, est animal sanctum, sacrum et venerabile mundus. Es un animal santo, sagrado y venerable el mundo. Eso es todo. Y a modo de conclusión, había un asistente que me había pedido un certificado. No seas por casualidad, Mario, ¿puedes venir aquí? Pues te vamos a hacer la entrega de, dado que nos han pedido y han sido muy amables los administradores, ponte aquí por favor, del cementerio, que no arrojemos ningún tipo de ceniza sobre la tumba, como acto final de este funeral, salvo que tengáis algo que decir, es el momento de hablar o de callar para siempre, le voy a hacer entrega a Mario García Pascual de este certificado de asistencia. Se ha tenido que ausentar de la asignatura Prácticas de Arquitectura para Ordenadores. Y bueno, este es el certificado que yo le he hecho con un sello y una firma. Así que nada, un aplauso para Mario y de aquí nos despedimos. Enhorabuena. Muy bien. Vale. ¿Queréis decir algo? ¿Algunas palabras? ¿Alguna intervención? ¿Alguna duda o cuestión? ¿No? Pues lo dejamos aquí. Venga. Muy bien.